Una vez más, que el Señor te bendiga y te guarde, y te agradezco que te hayas conectado para juntos estudiar la palabra hermosa del Señor. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, una vez más vamos donde ti para que traigas revelación, toques nuestro corazón y algo hermoso de tu divina palabra caiga en nuestro corazón como terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo es nuestro rescatador. ¿Quieres repetirlo? Cristo es nuestro rescatador. Quiero invitarlos a el poderoso libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En esta semana, cuando muchos andan buscando del Señor, cuando muchos le llaman la Semana Mayor o Semana Santa, también hay muchos hablando de la Pascua. Saben, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año. Yo quiero compartir con cada uno de ustedes esas fiestas. Las fiestas de Israel ocurrían en 2 estaciones del año, primavera y otoño. Las fiestas de la primavera eran la Pascua, los panes ácimos, primicias, el Pentecostés, señalaban los acontecimientos relativos al primer advenimiento de Cristo. Ese es el primer grupo de fiestas celebradas. Noten bien. Mientras que las de otoño eran las fiestas de las trompetas, la expiación y tabernáculos. Señalaban los acontecimientos relativos a la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo cuando nació en Belén, llegó como un bebé, y la segunda venida de Cristo cuando aparezca en gloria y majestad. La primera fiesta celebrada en la historia de Israel, ¿saben cuál fue? Fue la fiesta de la Pascua. ¿Cuál es el origen de la Pascua? ¿Cuándo se celebró? Es una buena pregunta, la primera Pascua. Bueno, entonces hablemos del origen de esta tremenda celebración de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la más importante para el pueblo de Israel. Fue instituida en ocasión de la liberación de la esclavitud de Egipto. Antes que cayera la 10ª plaga, Moisés recibió instrucciones divinas para que cada familia israelita separara un cordero. Este debía ser sin defecto, macho de 1 año. Algo que yo celebro de la palabra del Señor es que cuando Dios da instrucciones en su palabra, las da claras. Y aquí vemos cómo en esta primera celebración el israelita junto a su familia debía buscar un cordero de 1 año, macho y sin ningún defecto. No podía tener ningún defecto, una patita rota, algún problema en su vista. Necesitaba ser un corderito sano, completo. Luego de la muerte de ese cordero que se sacrificaba, su sangre debía ser pintada en los dinteles y marcos de las puertas de las casas. Y ahí el padre ponía esa sangre sobre el borde de la puerta de esa casa. A medianoche, ya el día 15 de Abib, una calamidad recayó sobre Egipto. Murieron todos los primogénitos en las casas que no tenían sangre en sus puertas. Aún el gobernante del entonces perdió su primer hijo.
Los israelitas que habían seguido las instrucciones de Dios y habían puesto sobre el dintel de la puerta la sangre de aquel cordero sin mancha, el ángel cuando pasó con la calamidad no tocó los primogénitos de cada una de las familias. Fue así como claramente Dios manifestó su poder hasta que finalmente el faraón permitió que el pueblo de Israel fuese liberado de su cautiverio. Se pueden imaginar la felicidad que tenían, aunque más adelante en el desierto muchísimas otras cosas tuvo que trabajar nuestro querido Moisés con aquel pueblo difícil de servir. Pero había gozo. El pueblo ahora había sido liberado. Habían librado su vida, el Señor había librado su vida en todas aquellas calamidades. Con mano poderosa, Dios liberó a su pueblo. En celebración de la liberación del cautiverio de Egipto, la fiesta de la Pascua ha sido celebrada desde hace milenios por los judíos hasta el día de hoy. La celebración de la libertad. Hermoso contexto histórico, bíblico, para nuestra meditación y nuestro estudio de esta hora. Además de celebrar la liberación del cautiverio de Egipto, ¿qué más simbolizaba la fiesta de la Pascua? Interesante. ¿Qué más simbolizaba la fiesta de la Pascua? Era el cumplimiento de la Pascua. Interesante. La simbología de la Pascua puede ser interpretada de dos maneras objetivas. Primero, con la liberación del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, después de los siglos de la opresión. Y ahí ustedes pueden ver del versículo 37 al 51 del poderoso capítulo 12 de Éxodo los detalles. Pero en segundo lugar, y más importante, la Pascua señalaba la liberación del cautiverio del pecado por medio de Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual. Primera de Corintios, que lo hemos leído al inicio de nuestro estudio, el capítulo número 5, nos dice claramente, Primera de Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué dice aquí? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice la Biblia, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya nosotros no tenemos que ir a agarrar un corderito sin mancha, sin ningún defecto, mirar cuándo nació, no más de un año, y entregarlo. Yo no tengo que poner sangre en el dintel de la puerta de mi casa para que cuando pase el ángel, no. Lo que necesito es poner mi vida en las manos de ese cordero, creer en ese cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, creer en Cristo y aceptarlo como mi Salvador personal. Como ya se ha dicho, la relación tipológica de la Pascua no se verificaba solo en cuanto al evento en sí, sino también en cuanto a el tiempo de su realización. El jueves 14 de Abib, víspera de su muerte, Jesús pidió a sus discípulos que prepararan la Pascua según Lucas capítulo 22, verso 8. El viernes 15 de Abib del año 31, Jesús murió en la cruz. En la hora en que el sacrificio vespertino sería presentado en el santuario y el verdadero sacrificio estaba siendo ofrecido en aquel momento en la cruz, en el Gólgota, el verdadero sacrificio por ti y por mí estaba siendo quebrantado en aquel áspero madero para tu salvación y la mía.
En ese exacto momento, el velo del santuario se rasgó de arriba abajo, indicando que todos los sacrificios ya no eran necesarios, pues el Cordero de Dios había sido inmolado. Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Vamos a leer los versículos 50 y 51. Dice la Biblia: mas Jesús, capítulo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron en el instante exacto. Y aquel cordero que estaba en el santuario para ser ofrecido en el vespertino salió corriendo, porque no había ya necesidad de ser sacrificado. Cristo murió como un criminal. ¿Cuál es la relación entre los sacrificios de los corderos y la condenación de los criminales? Interesante esa pregunta que nos hacemos. El Cordero Pascual y el maldito de Dios, tristemente como lo declara la palabra. En Israel, los peores criminales eran condenados a morir colgados en un madero, como advertencia a la sociedad. Quien sufría esta muerte era considerado el peor tipo de persona, el más malvado criminal. Noten cómo sentenciaron de forma clandestina a Jesús y cómo fue sacrificado como un criminal vil cuando él no había cometido ningún pecado. El propio Dios había instruido a Moisés: porque maldito por Dios es el colgado. Y esas palabras fuertes se le colocaron a Jesús sobre sus hombros. Maldito, se hizo pecado, dice la Biblia, para reconciliar a Dios con sus hijos. Cargó toda la culpa. Cristo nos redimió, según Gálatas, de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Cristo se encargó de esa tremenda responsabilidad de salvarnos, para que tú y yo hoy no tomemos en serio ese sacrificio tan hermoso de Jesús en la cruz del Calvario. Ver a Jesús no fue el precio para pagar la maldición, sino la maldición misma. Ahora vemos a Jesús allí colgado como la maldición misma, cuando no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque Él cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, de toda la historia, todas las mentiras, todos los asesinatos, robos, torturas, traiciones, abusos, crueldades, todo fueron transferidos a Cristo, que los asumió en aquella cruz como si Él los hubiese cometido. Se hizo cargo de toda nuestra situación de pecado, para que hoy tú y yo podamos gozar de esa salvación. Amor se escribió con sangre. En la cruz Jesús sufrió la muerte eterna, aún una muerte que estaba decretada sobre usted y sobre mí. Sabemos que Jesús venció en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad de aceptar esa salvación gratuita. Él sufrió como nadie sufrió ni sufrirá jamás. Todo para que usted y yo podamos disfrutar de esa bendecida salvación. Leo de Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Por nosotros lo tuvieron por azotado, por herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a ese increíble sacrificio en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Es imposible valorar completamente todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en esa cruz. Gracias a su muerte en nuestro lugar, tenemos derecho a la vida eterna. Gracias a ese tremendo sacrificio del Maestro, ¿por qué no aceptar en esta ocasión ese sacrificio gratuito? Él se hizo cargo, se tenía que hacer cargo, no, pero se hizo cargo por amor a ti y por amor a mí. Por su sacrificio somos salvos de la condenación de la muerte y tenemos esperanza de vida eterna. Alabado sea su hermoso nombre. Tenemos esperanza de vida eterna. Así como la sangre del Cordero Pascual debía ser pasada por los dinteles de las puertas para librar a los primogénitos de la muerte, hoy la preciosa sangre de Cristo debe ser posada sobre su corazón para que usted esté libre de esa muerte. Yo esté libre de esa muerte. Aceptar a Jesús es aceptar la vida. Es aceptar la vida eterna. El sacrificio ya fue realizado. Su salvación es ofrecida por aquel que dio su vida por usted y por mí. Para usted es gratuita, para Él le costó muy caro. La salvación es gratuita, pero no se olvide que costó la vida del Hijo de Dios. Hoy, Cristo lo invita a aceptar su preciosa sangre para purificar sus pecados y transformar su vida. No lo deje para mañana. Tome ahora su decisión mientras hay tiempo. Permita que Cristo reine en su corazón y en su vida. Esa es nuestra invitación en el nombre de Jesús. Que podamos entregar nuestro corazón a Jesús para siempre. Y porque de tal manera me amó y escribió con sangre mi salvación, yo por la fe le diga que sí y pueda vivir con Él para siempre. Que el Señor te guarde grandemente. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre
en ese amor.